El campo de la profecía bíblica siempre nos ha motivado a buscar respuestas a las interesantes preguntas que la escatología en general nos hace cuando abrimos la Biblia y deseamos, por supuesto, leerla. Cada profeta, menor y mayor, y por supuesto el Nuevo Testamento, nos desafía todos los días a buscar soluciones de manera correcta bajo la hermenéutica de lo que usted y yo debemos creer con relación al futuro. Es por eso que en esta oportunidad, hermanos y amigos, en Verdades en 7 minutos, es que queremos responder la interesante pregunta que es el Día del Señor. Le dejo cordialmente invitado a que usted no se despegue de esta grabación. Ya estamos de regreso. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, en esta oportunidad en Verdades en 7 minutos, como ya se ha dicho en la introducción. Hoy tenemos un interesante análisis profético y escatológico en relación a la interesante pregunta que es el Día del Señor. Antes de mencionar cualquier objeción sobre este tema, me gustaría invitarle a usted a que, por supuesto, abra la Biblia y me pueda acompañar a lo que ella nos está diciendo en el profeta Amós, en el capítulo 5, en el verso 18. Fíjese las impresionantes palabras que utiliza este profeta menor con relación a la temática que hoy día tenemos, el Día del Señor. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Dice el Señor. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Es impresionante las palabras que utiliza el profeta Amós, siendo por supuesto inspirado por el Espíritu Santo para poder determinar esta interesante reflexión bíblica que hoy día tenemos con respecto a qué es el Día del Señor. Antes de hacer cualquier aseveración con respecto a este asunto, me gustaría introducirme junto a ustedes para poder disolver y dilucidar algunas interesantes menciones que la Biblia también ofrece con relación a algunos términos que muchas veces son utilizados en el campo de la escatología y que por supuesto muchas veces han sido malversados y mal utilizados, porque cada término que será mencionado en esta oportunidad no siempre tiene relación, hermanos y amigos, a las mismas objeciones proféticas que la Biblia por supuesto nos está demostrando con el fin del mundo. Para ello quiero que usted por supuesto vea en su pantalla lo que la Biblia nos está anunciando. Hay algunos términos, hermanos, dentro del campo escatológico, como por ejemplo últimos días, últimos tiempos, días finales, día del Señor y fin de los tiempos, que son por supuesto un enfoque al plan profético que Dios tiene para con el mundo. Pero hay que por supuesto hacer un paréntesis a esto sumamente importante, porque cuando hablamos de profecía bíblica debemos comprender que cada mención escatológica no siempre está albergada a la iglesia, no siempre está albergada a Israel o no está siempre albergada a las naciones. Cada vez que estudiamos la profecía bíblica debemos considerar lo que el apóstol Pablo está mencionando en Primera de Corintios capítulo 10 verso número 32, que dice especialmente: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bajo este pasaje bíblico es que podemos comprender, mis hermanos, que la Biblia, por supuesto, cada vez que interpreta, que nos habla, que nos muestra profecías bíblicas, debemos considerar a estos 3 pueblos. Cada mención de los términos mencionados anteriormente, últimos días, últimos tiempos, días finales, día del Señor o fin de los tiempos, debe siempre estar encasillado dentro de estas 3 entidades o estos 3 pueblos. Es por eso que debemos considerar en esta ocasión que cuando hablamos de los últimos días, ¿están específicamente los textos mencionados para la iglesia o los últimos días están hablando para la nación judía, para la nación de Israel? Bajo este concepto y bajo este entendimiento es que cuando hablamos de los últimos días y de los últimos tiempos, tenemos que distinguir de manera muy sutil y especial los últimos días, si serán para la iglesia o si nos encontramos entendiendo los contextos que están dirigidos especialmente para la nación judía. Alguien escribe, para poder comprender mayormente las palabras que quiero mencionar en esta ocasión, lo siguiente. Por favor, escuche con atención. A veces los cristianos leen en la Biblia sobre los últimos tiempos,
los últimos días, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienden a pensar que todas estas frases todo el tiempo se refieren a lo mismo. Pero este no es el caso. Así como en nuestras propias vidas hay muchos finales. Está, por ejemplo, el final de la jornada laboral. Está el fin del día según el reloj, el fin de semana, el fin de mes o incluso el fin de año. El hecho de que se utilice la palabra fin no significa siempre que se refiera a lo mismo. La palabra fin está restringida y definida con precisión cuando se modifica por día, por semana, por año, etc. Así que es en la Biblia que los últimos tiempos pueden referirse al fin de la era de la iglesia actual, o también nos podemos estar refiriendo a cualquier distinción de otra época. La Biblia habla claramente de los últimos días o tiempos finales, pero no siempre está refiriéndose al mismo periodo de tiempo. El referente contextual, eso quiere decir que cada concepto, hermanos y amigos, que leamos en las Escrituras nos ayudará a saber qué es lo que la Biblia está diciendo con relación a los días finales, si son para la iglesia, si son para Israel o si son contextos escatológicos mencionados para, por supuesto, las naciones. Ante este efecto es que necesitamos entender algunos términos. Por ejemplo, últimos tiempos en términos generales y amplios, y el últimos días, que es otro término que por supuesto es mucho más específico. El fin de los tiempos, otro término mencionado en la Biblia, son todos los eventos que comienzan con el rapto de la iglesia y que terminan, hermanos y amigos, en la eternidad. Pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también tienen referencias sobre este asunto, sobre estos principios, sobre estas menciones que a veces parecieran tan complejas de interpretar, pero la Biblia, cada vez que usted la lee, siempre está dispuesta a dar una interpretación, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hermanos, en los últimos días se refiere al tiempo que precede e incluye la venida del Mesías y el establecimiento de su reino milenial en la tierra. O sea, estos términos bajo la visión del Antiguo Testamento siempre están mencionando, hermanos y amigos, en un campo escatológico, la segunda venida de Cristo visible, como enseña Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y todo lo que está relacionado con el desarrollo de la profecía bíblica posterior a esta gloriosa manifestación que está, por supuesto, mencionada más de 95 veces en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo, hermano, por supuesto, será un evento escatológico que está preparado, hermanos y amigos, para los días finales. Pero después de ello, por supuesto, sabemos que se avecinará el reino milenial de Cristo para poder gobernar y cumplir los pactos hechos a Abraham, los pactos hechos a David, hermanos, y las promesas gloriosas de recibir una nueva tierra. Y para ello, hermanos y amigos, la Biblia siempre nos tiene grandes antecedentes sobre este asunto, y yo quiero que usted, por supuesto, me acompañe a leer lo que la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, verso número 2. El profeta tiene, por supuesto, una visión, una interpretación y una lógica lingüística que asume que este término, los últimos días, están refiriéndose especialmente a este trato que Dios tendrá con el mundo, con Israel y con las naciones, lo que nosotros conocemos como el reino del milenio. Fíjese que la Biblia dice: acontecerá donde en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones del mundo. Esta frase, hermanos, de manera formal, verbal, perfectiva, nos enseña que la profecía muestra que el profeta ve el futuro como si ya hubiera ocurrido. Israel, hermanos, será el foco de esta visión, porque Isaías vislumbra la era del reino, cuando las naciones del mundo irán a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, para aprender sobre los caminos del Señor. Pero el profeta Jeremías también tiene palabras para dedicarnos sobre este asunto, hermanos, de los últimos días. Fíjese que el capítulo 30, verso número 24 dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido sus pensamientos de su corazón, en donde en el fin de los días entenderéis estas cosas. Mire qué interesante, porque el profeta está diciendo: en el fin de los días entenderéis esto. Esta frase demuestra que Jehová está hablando de la tribulación que conduce al milenio, en cuyo transcurso Israel recibirá estas bendiciones. Este tiempo está por venir, y en esta época Israel obedecerá por fin al Señor, y Él les bendecirá como se les había prometido, hermanos y amigos, en el antiguo pacto. Pero Ezequiel 38, 16 también hace mención sobre las excelentes palabras, hermanos, dedicadas a los últimos tiempos. El profeta está mencionando lo siguiente en la Biblia: y subirás contra mi pueblo Israel
como nublado para cubrir la tierra. Será donde al cabo de los días, y te traerá sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Nuevamente entendemos que el profeta tiene una visión y por supuesto tiene una lógica contextual de que nos está hablando de los días postreros. Pero Miqueas, en el capítulo 4, siendo un profeta menor, en el verso 1 nos dice: acontecerá en los postreros tiempos. ¿Dónde? En los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán entre los pueblos. O sea, hermanos, cuando hablamos de los últimos días en el Antiguo Testamento, refieren al tiempo que precede e incluye la venida del Mesías y el establecimiento de su reino milenial en esta tierra. Pero cuando usted lea, hermanos, últimos tiempos, también tiene relación con este mismo término postreros, que es lo mismo, es un sinónimo de ellos para poder interpretar de manera correcta lo que los profetas nos están anunciando. Pero, hermanos y amigos, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor, bajo la mirada de la Biblia, nos ofrece dos interesantes muestras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antes de entrar en consideraciones más profundas, me gustaría que usted sepa que el Antiguo Testamento, al menos la palabra el día del Señor, es mencionada 19 veces de manera específica. Escuchó bien, 19 veces de manera específica, y muchas otras ocasiones es mencionada con el término día o los días. Antes de avanzar, me gustaría que usted entendiera esto. Cada vez que la palabra día se usa en la Biblia, la podemos encontrar de tres formas. Número uno, la primera referencia se usa para referirse a la luz del día, a las horas entre el amanecer y el atardecer, según Génesis 1:5. El segundo punto a especificar, mi hermano y amigo, es que la Biblia, en el mismo capítulo 1, del verso 5 de Génesis, se refiere que también se usa para, hermanos, dedicarle un día de 24 horas. Y este tercer punto, hermano, que es muy importante, la palabra día se usa en la Biblia como un periodo de tiempo, según Génesis capítulo 2, verso 4. O sea, podemos entender, hermanos y amigos, bajo la tercera descripción del término día, es que este término, a pesar de referirse tal vez a un día de 24 horas, la profecía bíblica nos ayuda a comprender, y por supuesto su uso contextual lingüístico nos enseña que el día también puede referirse a un periodo de tiempo bastante considerable. Pero, hermanos, también el Nuevo Testamento nos ofrece al menos 4 veces menciones sobre estos términos. Usted los puede leer en Hechos 2:20, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, y el excelente texto de segunda de Pedro capítulo 3, verso número 10. Pero hay una cosa importante que mencionar. El profeta Isaías, en el capítulo 13, verso 9 al 11, nos habla sobre este excelente tema, que es el día del Señor. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Imagínense, habrá un cataclismo, hermano, cósmico bajo esta interpretación de Isaías. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías, en este capítulo 13, nos describe un juicio tremendamente dramático manifestado en el mundo físico, que interferirá, hermanos y amigos, con la luz del sol, con la luz de la luna, qué increíble, y con la luz de las estrellas. Se da cuenta que la Biblia es impresionante y siempre nos está ofreciendo interpretaciones correctas con relación al día del Señor. Pero hay un profeta menor que también nos ofrece unos pasajes bíblicos interesantes. El profeta Sofonías, en el capítulo 1, en el verso número 14 y 16, nos dice las siguientes palabras: cercano está el día. Se da cuenta que se utiliza el término día otra vez. Grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algarabazo sobre las ciudades fortificadas y sobre las alas de las torres.
Qué impresionante es que el profeta Sofonías también tenga palabras de referencia sobre este asunto. Se da cuenta que cada vez que los profetas hacen mención sobre este contexto del campo escatológico, el día del Señor nos hace ver que los días finales para la historia de la humanidad serán tremendamente oscuros, serán días, hermanos, tremendamente peligrosos y serán días de juicio en donde el Señor, como lo enseña Apocalipsis, hará, hermanos, desatar sus sellos, sonarán las trompetas y por supuesto serán derramadas las copas de la ira, pero bajo las interpretaciones del campo escatológico existen dos menciones muy importantes que yo quiero que usted considere en este breve sermón o en este micromensaje. Hay dos opciones de considerar los contextos escatológicos. En su pantalla aparece el cumplimiento histórico inmediato. Este enfoque se apoya en pasajes como por ejemplo Jeremías capítulo 45 verso 9 y también Lamentaciones capítulo 1 y capítulo 2, donde el juicio divino ya no es una amenaza futura, sino una calamidad consumada. En Lamentaciones, especialmente el día del Señor, se asocia con la devastación de la ciudad santa, vista como castigo justo por el pecado de los pueblos. Pero también hay otra consideración interesantísima, que es la interpretación escatológica futura. Esta base nos enseña pasajes bíblicos como Isaías 36:13 y Ezequiel 38 y 39, los cuales presentan un juicio cósmico de proporciones que trasciende el contexto histórico inmediato. En Isaías 13, el día del Señor es escrito como una catástrofe universal que conmueve los cielos y la tierra, lenguaje que ha sido interpretado como anticipación de un juicio final. ¿Se da cuenta que la profecía bíblica nos da muchos enfoques a considerar? Pero también hay un enfoque intermedio, que es el que nos ayuda a interpretar estos conceptos, tanto parciales, históricos y escatológicos, como por ejemplo lo enseña el profeta Jeremías en el capítulo número 30. Véalo usted en la Biblia, en el verso número 7. Fíjese que el profeta menciona estos excelentes textos bíblicos que son considerados la angustia de Jacob. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y Daniel 9, del verso 24 al 27, es un pasaje bíblico emblemático en la profecía bíblica, porque por supuesto nos presenta los contextos que nosotros conocemos en el campo escatológico como la semana 70 de Daniel. El profeta nos está advirtiendo de una tremenda situación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Qué tremendo! Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 70 y 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Mire la profecía cómo va calzando con el pasar de las edades, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que se está determinado derrame sobre el desolador. Se da cuenta que estos dos enfoques nos están hablando de un momento específico. Jeremías nos habla de la angustia de Jacob, que es un sinónimo del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Y de la misma manera, parcial, histórico y escatológico, Daniel nos habla del mismo evento que Jeremías profetiza en el capítulo 30, verso 7, pero que en este contexto nosotros lo conocemos como la semana 70 de Daniel. Para estos principios, el excelente escritor de profecías bíblicas, D. Wayne Pentecost, señala en el momento del día futuro: el día del Señor es este periodo extendido de tiempo que comienza con los tratos de Dios con Israel después del rapto, al comienzo del periodo de tribulación, y se extiende hasta el segundo advenimiento y la era del milenio, hasta la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva después del milenio. Pero dentro de estos contextos que el excelente escritor de profecías bíblicas, el doctor Pentecost, nos menciona, hay dos fases a considerar. La primera fase es la fase de juicio, que es un periodo de tiempo que comenzará, hermanos y amigos, con el periodo de tribulación y gran tribulación de 7 años, que se podría llamar la fase de juicio. Pero al terminar este periodo, continuará durante todo el reinado de 1000 años de Cristo y el reino de Dios.
la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva que está preparada para todos los que hayan vencido, que podríamos llamar la fase de bendición. En este caso, hermanos, el futuro día del Señor se extenderá desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Qué increíble es este precioso texto, hermanos, que nos ofrece el doctor Pentecost, que nos ayuda a dilucidar la idea del día del Señor. Para esto, hermanos y amigos, es que queremos ofrecer, por supuesto, otra información muy importante. Actualmente no estamos en el día del Señor. Nuestro tiempo presente está bajo la era de la iglesia, que a menudo se conoce como la dispensación de la gracia. Pero hay otros pasajes bíblicos interesantes que mencionar. ¿Por qué? Porque, sin embargo, después de que este día de gracia haya terminado y la iglesia haya sido tomada por el Señor y arrebatada al cielo con Cristo, el día del Señor comenzará cuando Dios castigará el pecado humano directamente con su ira y con su juicio. Hay algunos pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender esta línea de tiempo. El día del Señor será un día divino sobre el mundo, seguido de un tiempo de bendición sin igual. Según el día del Señor, Cristo gobernará con vara de hierro. Mire qué pasaje más notable nos menciona el libro de los Salmos en el capítulo 2 y verso 9 para confirmar, hermanos, lo que le está mencionando este sencillo servidor. Los quebrantará ¿con qué? Con vara de hierro, con vasija de alfarero lo desmenuzará. Pero después de este acontecimiento, el Señor administrará justicia absoluta, según nos menciona el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 1 al 9. Fíjese que las palabras de el reino de paz son maravillosas. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligencia en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, hermanos y amigos, matará, oh qué tremendo, matará al impío. Pero este día, hermanos, será también un día para reunir a los judíos en su tierra, porque el mismo capítulo 11, versos 10 y 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por el pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y sus habitaciones serán gloriosas. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¡Qué glorioso! Israel no está desechado, hermanos y amigos, sino que Israel será reunido como pueblo, como lo enseña el capítulo 11 del profeta Isaías. Y vea lo que dice el verso número 12: y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Qué tremenda es la profecía bíblica. En ese día Israel también será reunido y llevado a la paz perfecta del reino milenial, como nos enseña y nos ofrecen las gloriosas, maravillosas y dignas palabras de citar del profeta Sofonías en el capítulo número 3, verso 14, que son palabras, hermanos, que los evangélicos no leen. Es por eso que en esta ocasión este humilde servidor le hace menciones de estos tremendos pasajes bíblicos mencionados bajo Sofonías, capítulo 3, verso 14 al número 20. Vea: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilitarán tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza. Qué glorioso, y nombraré sobre ustedes en la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre vosotros los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová de los ejércitos. Y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, por supuesto, mencionados en los libros de Apocalipsis, que sin duda alguna son siempre para nosotros un tremendo gozo de poder citarlos. Hermanos y amigos,
Para nosotros el día del Señor es un día espeluznante. Tenga mucho cuidado con descuidar su espiritualidad, porque el día del Señor, que comenzará posterior al arrebatamiento de la iglesia, aunque muchos mencionan que el rapto será el puntapié inicial para este periodo terrible de tribulación y gran tribulación, donde Dios desatará los sellos, como enseña Apocalipsis capítulo 6, y después continuamente el relato de las revelaciones, hermanos, nos dejan menciones que se harán sonar las trompetas y también las copas de la ira serán derramadas sobre el escenario de la tierra. Hay muchas situaciones que considerar, pero es muy peligroso que usted se descuide, porque usted puede participar de este horrible día que Jesucristo dijo que no se conocerá nunca uno como tal en la historia. Le dejo invitado a que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, hermanos y amigos, Andrés Gutiérrez, La Hora Final, para que usted pueda, por supuesto, entrar a nuestro canal y pueda observar cantidades de enseñanzas bíblicas que tenemos disponibles para usted. Recuerde y nunca olvide que el apóstol Pablo profetizó que en algún momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, vendrá el Señor por su pueblo. Que el Señor les bendiga grandemente. La paz de Dios para ustedes. Esto ha sido Verdades en 7 minutos, que es el día del Señor.